Ahí está la grabación, perdón. Ajá, entonces decíamos que estos estresores nos pueden generar una hormona, por ejemplo el cortisol, que puede llegar a generar diferentes tipos de reacciones. Por ejemplo, el aumento de la glucosa o el desdoblamiento de la misma glucosa. Ajá. Estos son algunos ejemplos de lo que ocurre con estas glándulas en nuestro organismo. Bien, como podemos ver, el cortisol es la hormona del estrés. Existe un estrés agudo y un estrés crónico. El estrés agudo nos va a producir interleucinas de tipo 1. ¿Alguien recuerda cuáles son las interleucinas 1? Solo recuerdo que son inmunoglobulinas, pero no recuerdo bien la función. Ok, muy bien. Gracias por su participación. Principalmente hablamos de respuesta inflamatoria. Ajá. Entonces, ¿qué nos está diciendo este pequeño cuadro? Que cuando tenemos un estrés sostenido y que es de tipo agudo, nos va a producir sustancias inflamatorias. Ajá. Entonces, de alguna manera, cuando estamos estresados, estamos produciendo efectos inflamatorios a nivel sistémico. Nuestro cuerpo se pone en un modo de inflamación. ¿De acuerdo? Pero bueno, hablábamos del estrés agudo. ¿Qué ocurre cuando tenemos un estrés ya sostenido, pero en el tiempo? Ahora vamos a tener un estrés crónico. ¿Y qué nos va a activar el estrés crónico? Los linfocitos T. Ajá. ¿Y cuál era la función de de los linfocitos T? Bueno, esto sí lo vieron conmigo. Ja. Los linfocitos T son los encargados del reconocimiento y de la señalización sobre agentes patógenos que ya han afectado a nuestro organismo, ¿de acuerdo? Es decir, son los que se van a encargar de esa memoria a nivel inmunológico, los leucocitos T. Ajá. Entonces, el estrés crónico va a disminuir, por eso tiene la flechita hacia abajo, los leucocitos de tipo T. Es decir, nos va a deprimir nuestro sistema inmunológico. Así que imagínense qué repercusiones tiene a nivel sistema inmunológico el hecho de estar estresados todo el tiempo. Pero bueno, esta diapositiva también era a manera de repaso de lo que hemos estado viendo en nuestros cursos anteriores, o bueno, de las clases pasadas, que teníamos un cerebro, que decíamos, un cerebro animal, un cerebro emocional y un cerebro racional. Entonces, el principal afectado por los estresores va a ser nuestro primer cerebro, el cerebro animal, el cerebro reptiliano. Ajá. Bien, esto solamente es una forma de recordatorio y esta es una ruta metabólica de lo que provoca estar estresados. Nos activa nuestro cerebro reptiliano, el cerebro instintivo. Bueno, se los dejo ahí a manera de recordatorio. Ajá. Pero como estábamos hablando, tenemos un cerebro reptiliano. Recuerden que estábamos hablando de un cerebro reptiliano, de un cerebro mamífero y de un cerebro humano. Decíamos que ese cerebro llevaba a cabo diferentes funciones en nuestro organismo. A ver, necesito participación. ¿Qué funciones llevaba el cerebro reptiliano? ¿O de qué funciones se encargaba? Me acuerdo un poquito, maestro, y más que nada es para poder sobrevivir.
Exactamente, era la función primordial de supervivir, la instintiva. Tiene ¿Cuál que ver era? con un pensamiento exactamente de controlar el comportamiento del pensamiento instintivo. Músculos, equilibrio. Ok, Correr y pelear. pelear, exactamente. Esa era la función de nuestro cerebro reptiliano, que se encuentra en el cerebelo, acuérdense. ¿Cuál era la función de nuestro cerebro emocional? ¿El emocional es el mismo que el límbico, profesor? Exactamente. ¿Cuál es la función del Ah, cerebro límbico? el alimentarse, reproducirse, interactuar, como todas las funciones más sociales. Precisamente. ¿Y cuál es la función del cerebro racional, del cerebro humano? El aprendizaje, la lógica, todo lo que tiene que ver con el raciocinio. Exactamente. Bueno, aquí en esta diapositiva les puse las dimensiones energéticas del ser humano. ¿Por qué las denominé las dimensiones energéticas? Esto significa esas pequeñas casillas en las cuales nosotros como seres humanos depositamos nuestra energía. Entonces, si te das cuenta, tenemos principalmente las que son a nivel físico y a las que son a nivel inmaterial. Como te puedes dar cuenta, en las físicas tenemos la integridad del propio cuerpo, los alimentos, nuestra sexualidad, los bienes materiales, el estatus social, la apariencia, dinero y seres queridos. En la parte inmaterial que encontramos en la parte derecha, tenemos un instinto de supervivencia, los sucesos del pasado, lo que planeamos a futuro, nuestra vida inconsciente, emociones, las expectativas sobre la gente, sobre lo que va a ocurrir y en ello los prejuicios. Tenemos la voluntad y la sensación de plenitud. ¿Qué cosas pondrían ustedes en estas dos categorías? Para ustedes, ¿qué consume energía? Pues desde respirar, Muy bien, es como la integridad del propio cuerpo, ¿no? Porque es la base para que este cuerpo de carne se mantenga viviendo. Muy bien. ¿Qué más? Trabajar, Trabajar exactamente para conseguir bienes materiales, ¿no? ¿En qué más depositan su energía? en pensar, nuestros pensamientos también. Exactamente. La imaginación, lo que esperamos sobre las personas, las ideas que nos hacemos sobre las personas que están en esta parte derecha, ¿no? Y que van acompañados de emociones. ¿Qué más? ¿En qué más ponen su energía ustedes? La actividad física, ¿no, maestro? Prácticamente todo lo que hacemos requiere de energía. Ok, la misma supervivencia, ¿no? Precisamente, es una parte como inmaterial, es ese chip que te mantiene vivo sin que tú se lo pidas. Simplemente vivimos, respiramos, ¿no? Vamos a irlas analizando unas por unas, para que quede un poco más claro. E igual, si ustedes quieren agregar una más, me dicen y la podemos agregar más adelante. Esto, de hecho, es una consideración personal. Aquí es donde yo considero que agrupamos todo lo que nos define como seres humanos. Integridad del propio cuerpo, lo que decían ustedes, ¿no? El hecho de que si algo me duele, pues retiro mi cuerpo del lugar donde me está doliendo, ¿no? Si me estoy pinchando con una aguja, con una espina, la integridad es quitarme de ahí, quitarme del dolor. Los alimentos, pues simplemente, ¿no? O sea, tenemos hambre, buscamos comer todo el tiempo.
En cuestión de sexualidad, bueno, esto quizás está un poco más sujeto a la edad, pero finalmente la sexualidad se manifiesta en diferentes maneras, a través del acto sexual, de la reproducción o de los hijos. Finalmente están aquí, en las cuestiones físicas. Ajá. Y si se dan cuenta, estos vienen agrupados como en 3 espacios. Los que están hasta acá abajo, que corresponden a los impulsos de nuestro primer cerebro. Los que están aquí en medio, que corresponden a nuestro segundo cerebro. Y los que están hasta acá arriba, que corresponden a nuestro tercer cerebro. Ajá. Entonces, tenemos, el cerebro va, digamos, a funcionar tanto a nivel físico como a nivel inmaterial, y cada uno va a ir operando a su propio nivel. Por ejemplo, ahorita ya hablamos qué es lo más esencial de lo físico: integridad del cuerpo, alimento, sexualidad. Pero ¿qué pasa en la parte inmaterial? ¿Qué es lo esencial? Lo que decíamos, ¿no? Estas están relacionadas, la integridad del propio cuerpo con el instinto de supervivencia, ¿no? Es lo que decíamos: si te picas con algo o sientes algún dolor, te tiendes a retirarte. En cuestiones inmateriales, ¿qué es lo que suele pasar? Ahorita le damos oportunidad a Silvia. Ajá. Sucesos del pasado. Este también es un accesorio, es un mecanismo que nos sirve para garantizar nuestra propia supervivencia. Porque, por ejemplo, si ya detectaste que una espina te pica y te provoca daño, ya más adelante ya no lo vas a hacer. Ajá. Entonces, por eso los sucesos del pasado también son parte esencial de esa parte inmaterial. Y así como ocurre con los sucesos del pasado, ocurre con los planes del futuro. ¿Qué voy a comer mañana? Por ejemplo, ya se dieron cuenta, como estos 3 que están opuestos están ligados de alguna manera en un nivel. Bien, vamos a escuchar a Silvia. Profe, más bien, bueno, es una como pregunta. ¿El aprendizaje dónde estaría puesto? Mire, yo catalogo al aprendizaje en esta parte, en el futuro y en el pasado. ¿Qué es el aprendizaje? Es una manera de anticiparme al futuro, ¿no? Bueno, quizás usted lo quiere catalogar en otro punto, ¿no? Quizás quiere poner el aprendizaje como una realización, como una sensación de plenitud, ya sé esto. En realidad este cuadro no importa, solamente es de alguna manera para ponernos a reflexionar sobre dónde tenemos puestas las energías en nuestra vida. Si se dan cuenta, muchas personas le damos más ponderación a ciertos puntos, ¿no? Hay gente que le da mucha ponderación a la apariencia, al estatus social, a lo material, pero ¿cómo está de todo lo demás? Hay mucha gente que le da prioridad a lo esencial, ¿no? Al vivir día a día, y ahí con eso estamos felices, se encuentran en este nivel. Como les decía, esto es algo que es principalmente para ponernos a pensar. ¿En qué dimensiones, por eso lo nombré así, en qué dimensiones se encuentra repartida toda mi energía? Ajá. Entonces, por eso les digo, es una cuestión personal finalmente. Aprendizaje, pues sí, a lo mejor está arriba, está abajo, no sé, en realidad depende de cada uno de nosotros. Por eso los invitaba a participar. ¿Usted dónde cree que está el aprendizaje? Pues la verdad, o sea, bueno, me parece algo inmaterial, y yo lo pondría pues como en el segundo nivel realmente. O sea, estaría al lado de las emociones. ¿Qué considera usted como un aprendizaje? Pues, pues todo aquello que, híjole, me devolvió la pregunta. Sí, o sea, bueno, pues es todo aquello que puedes ir aplicando y va haciendo modificaciones tanto en hábitos como o sea, como en formas de comportarte con respecto a tu entorno, ¿no? Y hay bueno, yo creo que hay 2 tipos de aprendizaje,
¿no? El intelectual, literal, y el aprendizaje consciente o el que te va a hacer generar, modificar comportamientos. Entonces, para mí, o sea, sí me parece una cosa aparte, ¿no? De lo que está en los cuadros, por eso preguntaba. Y para mí es tan importante como el poder trabajar o, bueno, poder expresar las emociones. Ok, ¿No? muy valiosa aportación. Aquí yo nada más le comparto, yo lo puse en la parte primordial, dividido entre el futuro y entre el pasado. Usted mencionó una parte que yo aquí le denominé como voluntad. Esa ya es sí es un aprendizaje, pero es diferente, no sé si se entiende. Uno es el aprendizaje instintivo, como para aprender cómo vivir. Otro ya es el aprendizaje que surge a partir de nosotros, a partir de quiero hacer algo. Entonces yo por eso le llamé la voluntad. Y eso ya no lo controla nuestro cerebro primitivo, sino ya lo controla un cerebro más sofisticado, como es la neocorteza, y es a través de una voluntad. Y esta voluntad controla a todos los que están hacia acá abajo. Ok, sí, me gustó lo que me contestó. Muchas gracias, profe. Pero bueno, como les decía, esto depende de la situación, de nuestras circunstancias, de cómo han ido creciendo, de cómo nos hemos ido desarrollando. Ajá. Entonces, por eso aquí, como les recalcaba, aquí abajo, por eso les puse esta imagen. Esto que estamos montando, esto sobre lo cual nos estamos asentando, es el cerebro reptiliano. La bicicleta de la imagen sería la emoción, pero finalmente quien lo va a controlar, quien le va a dar dirección, quien le va a dar un sentido a todo eso, es nuestra parte emocional, es nuestra parte humana. Somos los que estamos montando a la bicicleta y estamos guiándonos por ese camino. Ajá. Pero bueno, no nos vamos a adelantar, por eso vamos a seguir en la clase del día de hoy. Y bueno, como esta clase se llama bioenergética, no podíamos evitar hablar un poco de energía. Y al hablar de energía en medicina china, siempre tienes que remontarte a lo esencial. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy con la parte de medicina china y todo lo que hemos estado hablando en estas dos últimas clases. Recuerden que, bueno, hablamos de un cerebro, el emocional, el racional y el primitivo. Ajá. Pero finalmente esas tres estructuras solamente van a ser un filtro biológico de información que nos va a ayudar a garantizar nuestra propia supervivencia en un universo en el cual hay muchas posibilidades. Esta imagen les va a decir más que 1000 palabras. Espero que algún día le tomen screenshot o la pueden revisar más adelante porque se van a ir dando cuenta cómo nos va a ayudar. El filtro, que es el cerebro, se compone principalmente de células nerviosas. Actualmente se dice que esas células nerviosas almacenan nuestra mente o lo que somos en sus microtúbulos, es decir, en esas estructuras que le dan forma a la propia célula nerviosa. Ok, ya está la célula nerviosa funcionando, pero ahora, ¿cómo percibe esa información que tenemos en el medio? En esta imagen tenemos a una persona que está viendo, como pueden ver, una partícula. No sé si ustedes la alcanzan a ver aquí. Enfrente de los ojos de la persona se ve una línea punteada y un pequeño círculo, que es una partícula. Es la realidad que percibimos. Ajá. Pero no hay una única realidad, hay diferentes realidades. Ajá. Podemos estar viendo diferentes situaciones si lo quieren ver así. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando tú te le declaras a la persona que te gusta? Esta persona que está aquí más en negro va a tomar un camino, por ejemplo, el de abajo, y se le declara a la persona que le gusta y terminan teniendo hijos, terminan teniendo su descendencia, etcétera, etcétera. ¿Qué crees que hubiera ocurrido si no te hubieras declarado a la persona que amabas?
seguramente ibas a recorrer el camino de aquí arriba, ¿no? Por mencionar algún ejemplo. Y ese iba a ser otro destino que ibas a tener. Este destino del que estoy hablando se encuentra en el Tao. Es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el Tao. Entonces vamos a seguir avanzando. Vamos a iniciar, ahora sí ya entrando en materia de medicina china, con lecturas del Huangdi. El Huangdi te dice, a diferencia de lo que hemos estado viendo en otras clases, que el ser humano no solamente es un ser de conflicto, como se decía en Europa, no es un ser dado un propósito divino, como pensando en Mesoamérica, ¿no? O como se piensa en otros tipos de religiones. En la cosmogonía china, el ser humano se encuentra rodeado por los astros. Ajá. Aquí, por ejemplo, podemos ver que el Sol está al centro del universo. Está la Tierra girando alrededor de él. Aquí en verde tenemos lo que se conoce como los troncos celestiales o los troncos celestes. Después, en el siguiente círculo, tenemos constelaciones. Y en esas constelaciones, o fuera de esas constelaciones, tenemos las temporadas del calendario lunar. Fíjate qué maravilla. En medicina china, el ser humano es uno con el universo. Por eso se describe al ser humano dentro de este ciclo, si se dan cuenta. Dentro de este ciclo de temporadas, dentro de estas constelaciones y en estos troncos celestiales. Ajá. El ser humano no es diferente a su entorno, es uno con el entorno, a diferencia de lo que decíamos, por ejemplo, en Europa. ¿A quién tenemos en la rueda de esta aquí afuera? A ver, ¿quién me ayuda a leer? Desde acá abajo. A ver, profe, si quiere yo. Es el Shaoyang, luego el Taijin, Hasta acá está. luego está el Shaojing, Muy bien, luego está el Huijin, muy bien. luego está el Taiyang y luego está el Yangming. Muy Están, bueno, no sé si pues son los meridianos. Bueno, no Precisamente, bueno, ajá, exactamente, muchas gracias. de nada, profe. Entonces, en medicina china, vaya, lo que es acupuntura, lo que es la teoría de meridianos, se desarrolla pensando al ser humano como un todo. Entonces, si se dan cuenta, estos que están aquí tienen nombres de canales. Y si se van dando cuenta, cada uno queda alineado con una época del año especial, con una constelación y con un tronco celestial. Entonces, este es el fundamento de la medicina tradicional china, considerar al ser humano como un todo. Ajá. Muy bien, ya nos ayudó Silvia a leer de afuera, la parte de hasta afuera. ¿Quién me ayuda a leer la parte de adentro? ¿Cuáles son las temporadas del calendario lunar? Yo, profesor Mirna, Muy bien, em, donde quiera iniciar. parece fin del calor, Aquí estamos. Ajá. comienzo del otoño, día muy caliente, día poco cálido. Bien, Silvia, a ver, permítame. Perdón, aquí tal vez me olvidé de omitir algo. Va de aquí hacia acá. Ah, ok, En el otro sentido, perdón. muy bien. Bien el Entonces calor. es fin del calor. Ajá. Perlas de rocío. Equinoccio de otoño. Rocío frío. Día de la caída de escarcha. Comienzo del invierno. Día de pequeña nieve. Día de la gran nevada.
solsticio de invierno, día de poco frío, día de mucho frío, comienzo de la primavera, día de la lluvia. ¿Insoccios? Insectos. Perdón. Insectos excitados. Ajá. Equinoccio de primavera. Día claro y brillante. Día de lluvia para los granos. Comienzo del verano. Día en el que los granos se llenan. Granos de la espiga. Solsticio de verano. Día poco cálido. Día muy cálido. Comienzo del otoño. Muy bien. ¿Qué acaban de leer? Las Pues estaciones. las estaciones de la estaciones. medicina tradicional china. Estaciones, exactamente. Periodos de actividad, ¿no? Si se dan cuenta y nos vamos hacia acá arriba, estos términos terminan en yang, en yin, yang, yin, yang, yin, yang, yin. Es decir, esto es como una oleada de cuando inicia el frío fuerte y cuando el frío que está muy fuerte se va acabando. Y cuando ese frío que se va acabando va dando temporadas al calor y así sucesivamente. Ajá. Esto se queda como una forma de tarea, que lo vayan relacionando. ¿Por qué se van llamando yin y por qué se van llamando yang? Y cómo se relacionan con las temporadas del calendario lunar. Se van a ir dando cuenta que eso es una pequeña de climas, cómo van subiendo y bajando, subiendo y bajando. Es cíclico. Ajá. Pero bueno, solamente quería que leyéramos hasta esta parte azul. Pero bueno, finalmente esto es parte de la sabiduría milenaria que tenemos en la medicina tradicional china, la observación del ser humano dentro de su entorno. Muy bien, Capistrán está alzando la mano. Ajá. Profe, básicamente es teoría del yin y el yang, de que uno está inmerso en el otro, uno no puede ser sin el otro y el uno va a dar paso al otro, ¿no? En ese proceso de fluir y de renovarse cada vez. Exactamente, a grandes rasgos es lo que nos quiere decir. Por eso van, si se dan cuenta, van intercambiando entre yang y yin. Yang, yin, yin, yang, yang, yin, yin, yang. Van haciendo eso, precisamente. Aquí tal vez lo interesante más que decir el yin y el yang sería ver que nosotros estamos dentro de este pequeño o dentro de este círculo. Ajá. Eso es lo que nos rige, eso es lo que rige a la medicina, es lo que rige nuestro comportamiento, nuestras emociones e incluso nuestro destino de alguna manera. Eso es lo que dicen en en la parte del oráculo chino y esa cuestión de, se me olvidó el nombre del libro, del Pakua. Pero bien, vamos a seguir avanzando. Pero bien, como les decía entonces,